Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo anda toda la gente? A ver quién se va sumando. Acá estamos. Y seguiremos estando, por lo que veo, por un tiempo. Tommy, ¿cómo andás, querido? Sábado a las apuradas hoy. Rodo, Carlos, ¿cómo andan? Manuel, siempre firme, los pibes. Mauricio, qué grande. Bueno, otro sábado más. Otro sábado pandémico, otro sábado circular. Este, como dije y como comenté ahí en el flyer, ya Javi, ¿cómo andás, querido? Leonel, ¿cómo andan? Ya se me están quemando los papeles, ¿no? Lili, Fernaceta, querido, Gaby, Rodo, ¿cómo estás? Miguelito, bueno, se van sumando todos. ¿Cómo andás, querido? ¿Mm? Bueno, muchachos, qué grande el asistente, me trajo la pluma que me faltaba. Una, dos plumas, una para cada lado. Acá estamos otra vez. Por un tiempo seguiremos. Ahí me llamó un amigo, me dijo que en provincia de Buenos Aires o sea, en el AMBA y en Cava se habilitó la pesca deportiva en la zona urbana, así que bueno, ya pueden empezar a pescar. Juan Pablo, Secon, ¿cómo andan, chicos? Acá los muchachos barilochenses. Así que ¿cómo andás, Sebastián? ¿Qué haces, querido? Eh, Así como nosotros acá podemos ir a pescar al Moreno. ¿Cómo andás, Adrián? Bueno, ustedes pueden ir a pescar allá, por lo menos, ahí, despuntar un poco el vicio, ¿no? Está bueno que esto se vaya abriendo un poco, como que se vaya, no sé, dando la posibilidad a ver cómo va a ir viendo el verano, ¿no? Nosotros acá nos preocupa bastante el tema. Esperemos que no solo porque podamos no ir a pescar nosotros vamos a poder ir a pescar seguramente, pero el tema es que pueda venir gente porque se abran las fronteras interprovinciales y se pueda venir a pescar. Así que bueno, pensando un poquito, y el otro día charlando un poco con el pelado Ricigliano, como el gurú, es como no voy a decir la musa inspiradora porque sí, inspira, pero bueno, es así. Tony, ¿cómo andás? Dani, pero bueno, yo tenía hace mucho ganas de atar algo con el snowshoes, que son las liebres estas árticas y el pelo de la pata de la liebre. Eh, Tiene una particularidad, ¿no? Más allá de que es un pelo, no tiene tanto pelo de guarda, y tiene como a grandes rasgos una similitud en cuanto a la impermeabilización que puede tener el CDC, por ejemplo. ¿No? Es más rústico y en algunos casos se utiliza haciendo dubbing loop para hacer algunos hackles en algunas moscas y ese tipo de cosas. Maxi, ¿cómo estás? Kumpa, querido. Y bueno, y charlando con el pelado, le digo, che, ¿qué onda la liebre? La liebre nuestra tiene esas características, tiene la posibilidad de las patas de la liebre, cómo es el pelo, sí, mirá, es muy parecido, está bueno, qué sé yo. Vamos a ver, yo creo que tengo en algún lado tengo. Bueno, fui, obviamente había de todo menos eso. Y nos pusimos a pensar, porque yo tenía ganas de atar algunas secas con esas tipos de particularidades, ¿no? Está un poco, no de moda, pero ha salido un poco así al mundo de los atadores en el último tiempo y sobre todo ahora con la pandemia y todo eso, mucha gente lo ha utilizado y ha atado diferentes cosas y la verdad que está muy interesante. Yo, a ciencia cierta, lo he usado muy poco,
conozco alguna que otra vez, algún gringo que me regaló alguna mosca y que yo la miré así como diciendo, y esto se va a hundir y qué sé yo, hasta que la probé y vi que tenía una flotabilidad muy interesante. Hablando un poco con el pelado de esto, me dice, ya está, me dice, ya está. El pelo de jabalí, me dice. El pelo de guarda, el vellón del jabalí. Es súper impermeable, acordate. La jabalí del bebé anchorena había que lastrarla, porque si no la lastrabas, flotaba. Hernán, ¿cómo andás, querido? Chiva Spey, querido, ¿cómo andás? Jorgito, bien. Con lo cual, si nosotros no lastrábamos una jabalí, una ninfa jabalí, no se hundía ni que le tiráramos un ladrillazo. Entonces yo tenía un poco de pelo, yo había rascado un cuero de jabalí y había sacado un poco de vellón. Y él me dio otro poco, qué sé yo, y me puse a atar un par de moscas en los últimos días para ver cómo quedaban y cómo funcionaban. Y la verdad que me gustaron mucho. Mi idea era atar un Stonefly nada más. Marianito, ¿cómo andás? Atar un Stonefly. Hoy, ustedes saben, y era una de las ideas en algún momento, hacer algo de entomología. Las Stonefly que tenemos nosotros en Patagonia son endémicas del hemisferio sur. Quiere decir que las mismas que tenemos nosotros son las mismas que hay en Chile y las mismas que hay en Australia y en Nueva Zelanda. Pero son diferentes que las que hay en el hemisferio norte, ¿no es cierto? Todas las que hay en Norteamérica o Europa. Son diferentes géneros y diferentes especies. Pero hay similitudes en los tamaños, ¿no? Allá hay una que le llaman la Salmon Fly, que es una Stonefly muy grande, y generalmente todas las Chernobyl y todas las moscas grandes de goma eva y Chavi Chernobyl y esto y lo otro, y hay un montón que simulan estos Stonefly muy grandes. Pero ¿qué pasa? Hablando mismo con el pelado, nosotros en Patagonia, Argentina, prácticamente no hay casi lugares donde haya eclosiones de esas Stonefly gigantes. Yo he encontrado algunas. De hecho, ahora voy a agarrar una y se las voy a mostrar, que la tengo en formol. Y está tan dura que la puedo sacar y mostrárselas con una pincita. Un adulto. Asistente, ¿me alcanza el frasquito aquel que está allá en el fondo? Sí. Es una Stonefly. Ceci, ¿cómo andás? Es una Stonefly de aproximadamente 80 milímetros. Estoy hablando de 8 centímetros de largo. ¿Acá? Sí. A ver si puedo abrir. Ahí está. Lo voy a tratar de sacar. Y se las voy a mostrar. Algunos de mis alumnos que en alguna oportunidad hemos hecho alguna clase de entomología la han visto. Se le va a romper la patita. Sí, ¿En qué está eso? ¿En alcohol? en formol. No lo agarres con la mano. Ah, no pasa nada. ¿No? Fíjense. Miren lo que es esta Stonefly. Esta Stonefly yo la encontré en el Manso. En el Manso, casi en la frontera con Chile. Es gigante. Fíjense, si ponemos bien en mi dedo, Lo que mide. lo que mide es muy grande. Pero, vamos a volver al formol. Pero la verdad que les soy sincero que nunca vi gran cantidad de estas o casi ningunas volando. Lo que sí me ha pasado en Chile. En Chile las he visto, de hecho unos amigos, los Meiji Trocini, me han traído del sur de Chile las ninfas. También son de 60 milímetros, 65, 70 milímetros. Y las he visto en algunos ríos, en el río Fuy, por ejemplo, y en el río... en el río Fuy, en Chile, en la zona de los lagos, a la altura de San Martín de los Andes, más o menos, pero del lado chileno. Las he visto cubriendo las piedras. El río Bajo
gran cantidad de esas moscas grandes, ninfas que trepaban la piedra y que habían eclosionado. Y hablando con el guía, Hernán Lopeley, un gran amigo, me decía, no, Luciano, cuando hay eclosión de esto, es infernal lo bicharraco que andan volando, dando vuelta por todos lados. ¿Cómo andás, Osvaldo? Qué grande, desde los antiguos. Tito, ¿cómo andás? Ahí apareció también. Imagínense esas eclosiones de estas Stonefly. Bueno, de este lado no las hay. Pero de este lado tenemos unas muy chiquititas, que generalmente se le llama Stonefly palito. No me voy a meter en el tema entomológico porque tenemos para rato largo y eso lo voy a dejar para otra época, otro momento en donde pueda mostrarles el ciclo de vida y mostrarles los insectos con fotos que tengo y qué sé yo, para hacer algo un poco más técnico. Y ese Stonefly es la nada misma y está muy interesante utilizar este tipo de pelo para hacer esa especie de hackle, porque hay una Stonefly palito que es el anzuelo, una plumita de ala y cuerpo y un pequeño hackle en la cabeza. Y atándola con este material queda muy bueno. Pablo, tal cual. En el río Fui es increíble la cantidad que había. Así que vamos a proceder a atarla de esa manera. Y acá a ver si... Acá está. Esto necesito importante. Yo lo que voy a utilizar es, obviamente, el pelo. Fíjense la particularidad del pelo. El pelo de jabalí. Acá está el pelo largo y el pelo corto. Yo acá tengo otro pelo también de jabalí. También ya más seleccionado y más mezclado. Y sin tanto pelo largo duro. Es un pelo sin teñir. Lo que yo después voy a utilizar es un poquito de un marcador indeleble para darle coloración, ¿no? Y voy a utilizar un material que se vende en unas láminas. Y después yo lo pegué sobre este material como es el que se usa para las envolturas de cosas frágiles, que es muy finito y que sirve para hacer alas. Y que con los cortadores estos podemos obtener un corte perfecto para hacer el ala de la seca que vamos a atar ahora. Entonces agarro, es un lindo molde para cortar. Es como un sacabocado, ¿ven? Ahí. Entonces yo agarro y ya tengo lo que voy a utilizar para ese ala. Patricio, ¿cómo estás? Antonio, gracias por estar. Entonces yo puedo agarrar, puedo utilizar, incluso si tengo uno bien finito, puedo utilizar dos. Y ustedes sabrán que una manera de identificar los insectos, sobre todo, ¿qué haces, José Luis? ¿Cómo andás? De identificar las Stonefly, las Mayfly y las Cádiz, por ejemplo, es una regla muy fácil que se hace con las manos, ¿no? Si yo veo en la superficie algo así, Omar, ¿cómo andás, Vana, querido? Que es como un velerito, estamos hablando de un Mayfly que está apoyado sobre el agua. Si veo algo como una carpita así, que se forma, triangularcito para atrás, el ala básicamente, es una Cádiz. Y si veo incluso algo así, con las alas sobre el lomo, estamos hablando justamente de un Stonefly. Entonces, si yo agarro dos de estas y las ato medio superpuestas de esta manera, voy a obtener o pongo una sola fácilmente, voy a obtener ese tipo de ala de esa seca. Lo que voy a usar van a ser unos anzuelos, en este caso, unos dojiku para seca,
también se puede atar con... Hay diferentes modelos, pero este anzuelo me gusta mucho porque es levemente curvo y además tiene una pata larga y es sin rebaba, ¿no? Y son color negro, opaco, lo cual está muy interesante. Vamos a achicar un poquito para que se vea mejor. Estamos hablando de una mosca chiquita, entonces vamos a llevarlo a un tamaño que se vea. Entonces, ahí, obviamente hilo 8.0. Tenía un hilo color cremita, pero no sé dónde fue a parar. Así que estoy usando un hilo 8.0, pero color color verde oliva, lo cual no hace. Acá está. Mejor el gris porque así se pierde un poco con la tonalidad del material que estoy utilizando. En las moscas secas es donde nos ponemos muchísimo más exquisitos, por así decirlo, en los materiales que utilizamos, ¿no? Entonces, vamos a empatillar, ¿no? Hasta ahí. Para hacer un poco bajo cuerpo de esta mosca y darle un poco de flotabilidad también, voy a utilizar unos tubitos de goma eva muy finita, a la cual le voy a hacer un pequeño corte en diagonal. Esta es cilíndrica, le voy a hacer un corte en diagonal, ahí. La voy a atar bien ahí y después voy a hacer un cuerpito ahí, de esta manera. Vamos a cortar ahí el excedente. Vamos a poner un solo ala, con lo cual voy a agarrar un cortador un poquitito más grande y voy a hacer un ala un poquitito más ancha. Si nosotros este material, en vez de ponerlo sobre esa goma espuma finita, Guille, ¿cómo estás, querido? Lo ponemos solo, tenemos el problema de que muchas veces cuando se moja se puede romper mucho más fácil, pero podemos utilizar podemos utilizar dos alitas y hacerlo con dos alitas. ¿Ven? Entonces, ahí básicamente nos queda. Obviamente es un color blancuzco, pero lo que vamos a hacer ahora es darle tonalidad con un marcador indeleble. Vamos a agarrar, sobre todo del lado de abajo, que es de donde la trucha lo ve. Generalmente las stonefly estas son bastante oscuras, bastante negras. O por lo menos la mayoría de las que he visto yo acá en la zona de Limay son bastante oscuros, grisáceas por ahí. Entonces ahí nos quedó negrita. Y vamos a agarrar, vamos a hacer un dabbing loop. Incluso antes de poder hacerlo, podemos agarrar y utilizar del mismo jabalí, agarrar dos pelos de estos pelos gruesos que tiene el jabalí. ¿Ven? Dos pelitos de estos y utilizarlo para antenas. Que lo vamos a poner ahí.
Se abrió una, la vamos a cortar al medio. Vamos a hacer acá el dubbing loop. Yo generalmente, una vez que dejo colgada la herramienta para hacer el dubbing loop, me voy para adelante y lo que hago es hacer un nudito abajo, ahí. Primero me ayuda a levantar un poquito las antenas y después evito de que en algún sobresalto se me pueda salir el hilo. Y ahora lo que voy a hacer es agarrar este que ya tengo seleccionado, seleccionado porque lo pude emparejar bastante, porque para hacer un dubbing loop, si no está parejo, no agarramos casi nada. Lo ideal sería poner alguna silicona, alguna, por ejemplo, el otro día hablábamos con el pelado y algo que está muy interesante para poner es ponerle un poquito de Fastix acá en uno de los hilos. Nos va a ayudar a que se va a pegar el material y además después eso se va a pegar y también le va a dar cierta flotabilidad. Ahí le vamos a dar un poquito más. Yo siempre que hago el dubbing loop después le meto el dedo acá en el ángulo y lo que hago es que se estrangule más hasta quedar con los pelos que tienen que quedar, ¿no es cierto? Entonces, agarro con la pinza de Hackle ahí, saco la herramienta. Hay otra herramienta que es como un ganchito que sirve para abrir el hilo. Está muy buena también y se usa sin necesidad de hacer este loop. Y se abre el hilo y se va metiendo entre medio de las hebras que tiene el mismo hilo. Yo prefiero siempre esta otra técnica porque me es muchísimo más sencilla de atar. Bien, ahí tenemos lo que va a ser nuestro hackle. Y ustedes dirán, bueno, pero un hackle de pelo, un hackle de pelos, de un dubbing loop. Bueno, esa es la idea. Poder entender que hay ciertos pelos de ciertos animales que se pueden utilizar para hacer un hackle, para hacer un hacklecito. Obviamente ahora lo vamos a recortar un poco porque es demasiado largo. ¿Se podría dejar así? Sí, se podría dejar así. Pero si está recortado y mejor acomodado, mejor todavía. Nudo por abajo. Antenitas ahí adelante. Cortamos acá. Las antenitas medio que se me mezclaron ahí. Ahí están. Perfecto. Y el resto lo levantamos un poquito así y lo recortamos un poquito. Como acá no tenemos puntitas como si tuviéramos una pluma, nosotros lo podemos recortar de acuerdo al largo que nosotros queremos que tenga. Como los pelos son bastante impermeables, no chupan agua para nada, tienen una flotabilidad natural, nosotros podemos lograr que esta mosca navegue perfectamente, además de ese foam que tenemos atrás. Y para que quede más o menos de la misma coloración que el resto del cuerpo, le vamos a pasar un poquito de indeleble y ese indeleble nos va dando una coloración similar a todo el pelo y a todo el cuerpo.
entonces. Fíjense, es una mosca que muchas veces, Dani, ¿cómo estás? Ahí te veo. Es una mosca que está muy fuera de los parámetros normales de lo que uno normalmente ata, ¿no es cierto? Pero fíjense que es una mosca que perfectamente, perfectamente imita esa stonefly que nosotros tenemos. Esto es un anzuelo 12, pero se puede atar un más chiquitito. Y ese pelo que nosotros le pusimos ahí hace las veces de un pelo, de una pluma, ¿no? O sea, del atado de un hackle, que es muy, muy bueno para dar esa flotabilidad. Genera todo esa vuelta, ese collar, todo alrededor con dos vueltas y le damos y queda muy, pero muy buena. La verdad que yo las primeras veces que las vi, me encontré con algo diciendo, epa, esto está interesante. Nunca me había puesto precisamente a atar mucho esto, pero es muy interesante. Y fíjense otra cosa. Si nosotros vamos a otra de las moscas que básicamente tenemos mucho en nuestros ríos y lagos, en nuestros ríos sobre todo y en algunos lagos también, y que es tremendamente pescadora y que muchas veces es muy, muy tedioso el atado de esa mosca, que es la Goda arcadis. Eric pregunta con qué otro pelo se puede reemplazar. Y mirá, Eric, se podría reemplazar con el snowshoes, que es el que comenté al principio, que es los pelos de la pata de estas liebres del Ártico o liebres de zonas muy frías, que nosotros no tenemos acá. Y que la liebre patagónica, no hablando de la mara, sino hablando de la liebre europea que tenemos en la Patagonia, habría que ver si cumple las mismas necesidades o si cumple las mismas características de ser bastante impermeable, o sea que sea un pelo que no absorba agua. Generalmente el cuerpo de la liebre, la máscara de la liebre, la oreja de la liebre que se usa para las hares por ejemplo, chupa bastante agua, ¿no? El pelo de la pata de la liebre, probablemente al no tener tanto pelo de vellón, tener más pelo de guarda, probablemente tenga las mismas características, pero no conseguí como para poder hacerlo y justamente elegí el pelo de jabalí porque tiene esas particularidades. Y hablando con el pelado, que fue el que también fue ¡ting! Se le prendió la lamparita y salió esto, ¿no? Yo estaba buscando ese pelo. ¿Y con qué material confeccioné el ala? El ala lo confeccioné con este material que les había mostrado. Este material que viene una laminita muy finita con ese dibujo y que yo la pegué, ven, a este material, que es ese material tipo, no es como un foam, pero es parecido, que se usa para envolver copas y ese tipo de cosas cuando vas y compras, que te lo envuelven en este material para que no se rompa. Hacer una pluma, agarrar una pluma de gallina, laquearla. Cuando la laqueás, la estirás y al estirarla queda finita y en punta, y eso también lo podrías utilizar. O de pato, tranquilamente. Al ser un material sintético nos da mucha flotabilidad. Bueno, les decía, Eric, si no tenés, si tenés posibilidad de conseguir liebre, probás con la liebre, y si no, el jabalí es lo mejor, te diría, para sustituir a esta liebre, ¿cómo se llama? Ártica, que es muy difícil de conseguir. Bueno, como les decía, la Cádiz, la Goda Cádiz, es una mosca bastante tediosa de atar.
Es una mosca bastante tediosa de atar por todo ese cuerpo de pelo de ciervo que tiene y que hay que ir después recortándolo y todo. Entonces, si yo hago Davin Loop, ¿no? Con este pelo de jabalí, ¿no? Agarro el cepillito, cepillo un poco, agarro la pinza para Hackle. Hay que tratar de que nos quede un poquitito más arriba, cerca del anzuelo. Me quedó muy lejos del anzuelo, pero no importa porque vamos ya para arriba. Vamos a ir dando vueltas de esta manera. Ya ahí llegó el pelo. Doy una vuelta, peino, doy otra vuelta, peino, doy otra vuelta, peino, doy otra vuelta, peino, doy otra vuelta más, vuelvo a peinar y vuelvo a dar otra vuelta, vuelvo a peinar y vuelvo a dar otra vuelta, vuelvo a peinar y vuelvo a dar otra vuelta. Ahí. Y ato. Corto el excedente. Acá se me metió esto en el medio, pero lo cortamos. El hilo. Voy a hacer otro Davin Loop más. Fíjense que casi que voy logrando básicamente lo mismo que si estuviera trabajando con pelo de ciervo. Yo puedo ir haciendo todo esto y después cuando lo cortemos se van a dar cuenta que queda espectacular y muy parecido a lo que estoy haciendo con el pelo de ciervo y haciendo ese conito. Pregunta Sergio, ¿qué parte del cuerpo del jabalí es? Esto es el bajo pelo del jabalí. El bajo pelo, así como el mismo ciervo, el ciervo tiene un pelo y después tiene un pelo abajo, que le sirve como material de, ¿cómo se llama? De térmico. Ese vellón cumple esas particularidades en el jabalí, así como en el ciervo y como en muchos animales. De cualquier parte del cuerpo vas a encontrar, obviamente en el lomo vas a encontrar un largo de pelo, en la panza otro, por ahí en la panza vas a encontrar mucho más vellón pero de otras características. Entonces lo ideal siempre es de los flancos. Peinamos bien para atrás. Preguntan si el chancho tropero de los bosques cálidos sudamericanos puede reemplazar al jabalí. Me mataste. A mí también. Me mataste. El chancho tropero. Me mataste. René Botelo, el chancho tropero de los bosques cálidos sudamericanos. La verdad que me mataste. Excede mis conocimientos porque no conozco al chancho. Así que no sabría decirte. Fíjense ahora cómo al peinarlo parece que lo hubiese hecho con pelo de ciervo. Entonces, ¿qué hago ahora? Y ahora lo recorto. Exactamente igual que recortaría un cuerpito de ciervo. Haciendo ese cuerpito triangular hacia atrás. Dice Tito López que depende la época de caza, cambia de color medio rubio a marrón. Estaría bueno tener los dos, Tito, porque tenés dos coloraciones diferentes de pelo.
estaría bueno tener uno marrón y uno más clarito rubio. El que yo tengo es bastante rubio. Dice parte flanco de cuero. ¿Cuál sería? Parte, flanco, Flanco del cuero. la parte del flanco del cuero y de los laterales. De los laterales de los laterales del cuerpo del jabalí. De los laterales, la parte del anca, arriba, sobre todo los lugares donde menos daño tenga, porque es donde menos sufrido va a estar. Pero ven cómo queda. ¿Ven cómo queda? Eso. Queda espectacular. Nosotros lo podemos cortar ahí. Como es acá, ¿vis? Obviamente estos pelos nunca... Le doy el paso 2 veces la mano y van a aparecer otros pelitos más que quiera cortar. Entonces en un momento tienen que dejar de cortar porque si no... Si no, Feder Luciano se confunde con tu barba. Y sí. Ahí está. Imagínense que... Pelo de barba. Pelo de barba de Luchito. ¿Flotará? Pone Para Guille Villasola es esta, que siempre dice que con la barba tengo que hacer algo. Bueno, acá está. Estoy mintiendo, es barba mía, que el otro día fui al barbero y me traje un montón. Claro, René, tal cual, no debe tener bajo pelo porque no debe tener necesidad de una protección térmica. Es muy parecido al chancho silvestre, o sea, el chancho doméstico que no tiene un pelo muy grueso. El jabalí sí tiene mucho pelo. El chancho domesticado, básicamente de criadero o que consumimos, es muy difícil de que tenga este pelo. Pero obviamente no terminó ahí. Nosotros vamos a agarrar unos pelos largos, bien rectos, del jabalí. Vamos a agarrar dos iguales. Dice si probaste con castor o nutria. Los fly No, Adrián, no probé nunca con castor o nutria, pero debe ser bastante interesante. Con nutria sí, va, con castor no probé nunca. Con nutria sí he probado de utilizarlo, nunca lo utilicé para atar secas, lo utilicé siempre para atar ninfas. Si tuviera, como dice Tito, uno marrón y uno rubio, el cuerpo lo ataría con el rubio y con el marrón podría hacer el hackle, por ejemplo. En este caso yo lo voy a hacer todo con el mismo porque es el que tengo, pero yo después lo puedo oscurecer un poquito con indeleble. Sí, yo creo que sí. Horacio pregunta con carpincho. Nunca probé con carpincho, pero no es mala. No es mala, carpincho. El carpincho hay que ver qué características. Yo acá, en vez de hacer un davin loop, puedo hacer también un hackle. Un hackle montando las vueltas sobre sí mismo y después peinando. Si yo agarro ahora y le voy a cardar un poquito. Acá te dice Claudio Hernández que el chancho tropero es el pecarí. Ah, mirá. Para que veamos que también lo podemos atar de otra característica y no siempre hacer el davin loop. Obviamente con el davin loop genera un volumen diferente como un hackle y acá atándolo con un davin, como un davin en el mismo lugar, nos va a generar un poquito más como una bola,
Pero si nosotros lo cardamos un poquito con la herramienta mágica, ¿eh? Ponen que genial asistente. No, la asistente, si no está el asistente, no arrancamos. ¿Eh? Acá dice Claudio Gabriel que gracias por estar ahí enseñando, me ayudó para recuperarme del COVID-19. Vamos, querido. Qué bueno. Vamos. Vamos, Claudio, qué bueno. Che, la verdad que qué bueno. Para algo sirvió, además de entretenernos. Muy bueno, Claudio. La verdad que gracias por compartirlo. Nos pone muy contentos. Betito, llegaste tarde, Beto. Dice que cuando vemos al asistente. La asistente, No, cuando la ven, nunca. la asistente no quiere salir en cámara, Nelly. Olvídate. No quiere saber nada. Nadir, la nutria, sí, la nutria para secas va muy bien. La verdad que yo, como decía, he usado para ninfa y me imagino que debe tener unas características muy particulares. ¿Por qué? Porque es un animal, un mamífero nadador y debe tener cierta impermeabilización en su pelo, con lo cual le ayuda mucho a mantener la temperatura. Si el bicho se moja en el cuerpo, debe tener un intercambio, una pérdida de temperatura muy grande. Y si de alguna manera está impermeabilizado, evita esa pérdida de calor. Así que debe andar muy interesante. Vamos a tratar de conseguir nutria y vamos a ver. Y hay unos amigos del norte a ver si conseguimos un poco de pecarí también para poder hacerlo. Bueno, ya le hicimos el nudo final y ahí quedó de carpincho. Ahí quedó nuestra Godard, con las dos antenitas hacia arriba. Fíjense, bastante más simple que atar una Godard Cádiz con pelo de ciervo, como anda Fer. Bastante más fácil y además estamos atando algo nuevo. Es un Davin Loop hecho con pelo de jabalí y adelante un hackle, que no necesariamente, esto rompe con todas las estructuras que veníamos teniendo de toda la vida, de que el hackle tiene que ser perfectamente redondo para generar la flotabilidad y que los pelos, o sea, las fibras tienen que ser de buena calidad, porque si están abiertos en las puntas, eso genera que penetre el agua y que no flotan. Esto es fantástico. ¿Por qué? Porque lo perfecto de esos hackles perfectos y de esos cuerpitos perfectos, impecables cortados, que no se sabe si lo cortaron con láser o con qué lo cortaron, no existen en la naturaleza. Las formas perfectas en la naturaleza no existen. Entonces, esta pequeña imperfección o generando esta manera de ser sugestivo es muchísimo más viable para cuando estamos tratando de engañar a un pez. Mate con espuma para Lean, Mate con espuma para Lean, que siempre dice dónde está la espuma. Que me critica el mate. Qué grande. La verdad que me quedé todavía con lo de Claudio Sí, y su recuperación. Qué fenómeno. Grande Claudio. Vamos todavía. Bueno, y así de esta misma manera podemos llegar a atar una Mayfly. Nosotros podemos agarrar, lo ideal para la Mayfly sería que tuviéramos un anzuelo recto, no curvo como este. No me gusta mucho atar Mayflies en anzuelos rectos, en anzuelos curvos, pero lo vamos a hacer igual. ¿Querés que vaya a ver el Pepo? Y si querés, no pasa nada, ya está. Me pasa que quiere salir. Sí. Bueno, lo mismo para las colitas que para las antenas en las otras, ¿no? Agarramos dos fibras de este pelo largo, fíjense, dos fibritas así. Dos fibritas así, vamos a hacer los cercos de las colas. Fíjense que los puedo juntar y se abren. Y que está bueno porque
como son duros, yo los puedo atar bien. Y quedarme. Dice Tito López que las Cádiz con cuerpo de jabalí y ala de ciervo sin jaque las usan en Limay. Qué grande, Tito. La morsa esta está pidiendo pista ya. Se me dio vuelta. De tanto atar moscas grandes, las moscas chiquitas se me salen. Ahí está. ¿Qué dice Gaby? Lucho dice asistente, pero la verdad que Andrea es la que tiene la batuta. Nelly le dice a otra, a Nelly Aguilar. Gaby, tu actitud no me simpatiza. ¿Eh? ¿Tienen curvatura? Te pregunta Guillermo Tonini. Curvatura. Sponsor urgente. Sí, no. Los anzuelos sí, estos son curvos. Sí, son curvos. Y nos agarró la pandemia, Tito. Estábamos acá diseñando una morsa en Bariloche con un agente que tiene un centro de maquinado. Nos agarró la pandemia y se pudrió todo. Pero ya va a venir, no te preocupes, ya va a venir, ¿viste? Ya está, es mañana, no nadie alcanza. No, se pudrió todo, no hay ningún día del niño. Bueno, vamos a la mosca. Nosotros acá vamos a hacer lo mismo que hicimos en la cabecita de la Cádiz. Vamos a hacer un hackle, ¿eh? Con ¿cómo se llama? Con este pelo rubio, del Jabalix. Las plumas blancas. Queda bastante peludo, pero después si lo recortamos... Eso ahora agarramos. Uy, como grita ese Pepo. Sí, lo voy a ir a mirar. ¿Y si lo saco? Fíjense cómo queda. El Davin bien cortadito. Perfecto. Sí, sí, Luchito, ahí fue Andrea. No es que es insaciable. Le dejan la bolsa de comida, come hasta reventar y después sigue ladrando. Pero bueno. Las plumas eran para eso. Las plumas de hoy que mostré eran para eso, para hacer unas alitas. Y que queden
unas aritas de pluma que quedan muy, muy lindas. Siempre hay que tener, para hacer alas de pluma, hay que tener las dos, una de cada lado, para que cuando las pongamos, ven, queden abiertitas. Si no, quedan una para cada lado. Entonces, ahí están. Medimos que no se excedan demasiado el largo. Vamos a cortar el excedente antes y yo después lo que hago es pararlas un poquito. Podría, por ejemplo, si yo dejara las dos plumitas ahí, podría hacer una mosca, una no hackle, habiéndole puesto un poquitito más de pelo, o dejar en la última parte del pelo más dejar el pelo más abultado. Y si no, como voy a hacer ahora, hacer un davin loop para hacer ese hackle de esta mosca. Agarramos el espincito, nudito ahí. No es mucho lo que necesitamos, es bastante poco. Ahí. Lo sostengo siempre en la coyuntura del dedo, al hilo, y lo doy vuelta por abajo. De esa manera, entonces una vez que dio un montón de vueltas, fíjense que el pelo todavía no giró, ahí lo saco y dejo que la torsión del hilo vaya para arriba y la voy llevando, metiendo el dedo entre los dos hilos. Entonces de esa manera genero una buena torsión, la agarro con la pinza de hackle ahí para evitar la torsión, o sea que se salga para el otro lado. Eso lo vamos a cortar. Y ahora lo que voy a hacer es dar una vuelta por detrás. Ahí una vuelta. Y una vuelta, peinando también hacia atrás, una vuelta por delante. Fíjense cómo solté y la pinza para hackle se desenrolló toda. Incluso estaba mucho más tupido de lo que debería. Con una de estas empujamos hacia atrás y dejamos libre el ojo, terminando la cabecita. Para que el ojo nos quede libre para poder, y si hacemos lo mismo que hacemos normalmente con la pluma, la levantamos así de esa manera y la llevamos para los costados. Y una de las cosas que tiene bueno esto es que, por ejemplo, ¿ven este pelo blanco acá, largo? No lo quiero tan largo, tac, lo corto. Cosa que con
Estos de acá, muy largos, sí, quedaron muy largos, los corto, cosa que con una pluma, mira Dani, un twister. Creo que me lo diste vos hace, no sé, 20 años. Son una de esas cosas que duran. Lo bueno como les decía, lo bueno de la pluma esta, o sea, la pluma del pelo es que si me quedaron muy largos, lo puedo cortar, cosa que no puedo hacer con una pluma de Hackel. Si no encuentro la pluma de Hackel ideal, porque el largo de la fibra no es el ideal, o es muy grande y qué sé yo no puedo recortar de esta manera, porque al recortar voy a perder mucho de la flotabilidad que me va a dar la punta de la fibra. En cambio en esto, yo puedo recortar de acuerdo al largo que necesite. Porque los pelos no tienen mucho inconveniente en esas cuestiones. Este pelo, ¿no? El pelo de jabalí. Si estamos hablando por ahí del snowshoes o una cosa por el estilo, capaz que no lo podemos hacer porque tiene otras particularidades. Pero el pelo de jabalí sí. Entonces, fíjense qué interesante, la mosca. Y esta mosca les puedo asegurar que pesca seguramente. Esta temporada. Ale, llegaste, pero llegaste, amigo. Esta mosca es yo por el perfil que veo, ojo, esto es una mosca que nunca usé. ¿Usaría? Sí, desde ahora sí. Desde ahora le encontré la vuelta a esta característica del pelo de jabalí y de poder utilizarlo. Tenía un pedazo de jabalí ahí, me la pasé peinándolo y el pelado me dio otra parte. Como dijo Tito, voy a empezar a prestarle atención a ese tipo de cosas y conseguir uno de pelo oscuro y uno de pelo claro y tener para poder ampliar mucho esas características y empezar a utilizarlo porque es un recurso mucho mejor que que una pluma. Las plumas que usé, Eric, es una pluma de pato. Vaya a saber de dónde salieron, pero como las tengo las dos, una de cada ala, andás a ver si no sé de dónde habrán salido. La verdad que las tengo hace mucho. Fíjate que poquito que he usado para hacer algunas ninfas, pero seguramente algún combo que vinieran las dos, que viniesen las dos plumas. Sí, José Luis, para hacer una emergente, obviamente. Imagínense. Imagínense la emergente esa que atamos hace un tiempo atrás, una K4. Una K4 haría no solo el mechón, en vez de usar pelo de ciervo, no solo el mechón adelante con un pelo de jabalí, agarrando un mechón y peinándolo así nomás, sino que también le haría un Hackel con lo mismo. Y sería fantástico, ¿viste? Sería muy, muy interesante. Y bueno, por ejemplo, de este vivo salieron un montón de cosas a probar. Como dice Dani, como dijo alguien más, la nutria, como dijo Nadir también, el pecarí, hay un montón de pelos de aquellos mamíferos que son acuáticos, básicamente, que tienen un pelo natural que los protege de mojarse y de humedecer el cuero. Así que es cuestión de probar. Con esto se abre un mundo nuevo a todo el tema del atado de moscas secas. Piensen que hoy es más sencillo y es mucho más económico. Probablemente los patagónicos, norpatagónicos con el jabalí, los de Tierra del Fuego con el castor y la nutria, pobre los coipos, por favor, que es una especie autóctona, no andemos cagando tiro porque los neuquinos hablo, el norte de Neuquén, que hay mucho coipo, déjense de joder, no me vayan a cazar los coipos, vayan al SEAM, que ellos criaban coipo ahí, consigan algún cuero de coipo en el SEAM, pero no me vayan a andar cagando a tiro los coipos en el Chimehuín, así que todo ese tipo de pelos de mamíferos acuáticos, hoy se abre un mundo nuevo a justamente el atado de mosca seca.
comprar un cuero de buenas características o de buen nivel para atar secas con buenas plumas y qué sé yo, es carísimo con respecto a lo que podemos conseguir o lo podemos comprar de un patch de este material. Entonces, el jabalí hoy, a partir de hoy, por lo menos para mí, no se va a limitar más a la ninfa del bebé. No se va a limitar más a la ninfa de esta jabalí, sino que se va a ampliar un montón de otras cosas. El pobre, el pedazo de cuero jabalí que hace 10 años que tenía ahí tirado o más, hoy murió. Hoy murió, pues lo voy a hacer todo bajo pelo. En la otra lo andaba pateando por todos lados, pero no sabía qué corno atar. Y no, ninfa, jabalí, sí, tengo 2 docenas, ya no quiero más. Hoy hay un montón de posibilidades. Así que esto fue un descubrimiento para mí, porque estaba la posibilidad de atar con el snowshoes, pero no se podía conseguir, era muy difícil. Y haber pensado esto y haber craneado esto con el pelado fue alucinante. Así que, bueno, espero que les haya servido. Por lo menos los sábados circulares ya tienen a Claudio, que le ayudó a recuperarse del COVID. Grande Claudito. Nos llena un poco no sé, el alma o el espíritu, a mí por lo menos, el hecho de estar pensando toda la semana para atar algo el sábado y poder compartir de esta manera, haber estado en contacto con un montón de... tengo unos parches enormes, grande Guille, de un montón de amigos que normalmente estamos en la temporada y si no, no nos podemos ver, y de esta manera es como que estamos ahí. Así que... les agradezco mucho a todo. El pelado hoy se debe haber quedado viendo el partido. Estuvo. Ah, ¿estuvo el pelado? Ah, mirá, pensé que había estado mirando el partido del Manchester con el Barça. Muchachos, muchas gracias. La verdad que me encanta poder compartir todas estas cosas y estas experiencias con todos ustedes. Está muy, muy interesante, la verdad que está muy bueno. Nunca me imaginé que estaba tan bueno. Y vamos a seguir, ya el sábado que viene veremos qué se nos ocurre, y si no, sale el asistente atando. Lo que sea, pero sale el asistente atando. Creo que va a haber 3 veces más cantidad de gente viéndola a ella que a mí. Eso está claro. Pero bueno, les mando un abrazo grande. Feliz día a todos los niños que llevan adentro para mañana. Sí. Que los niños que llevan adentro dejen que los adultos que llevan afuera se tomen un buen vino, por lo menos, o una buena cerveza para festejar. Les agradezco mucho a todos. Muchas gracias y hasta el próximo sábado.